Hace unos meses pudimos probar a fondo el sistema de cambio integrado en el buje Classified PowerShift, aplicado a una bicicleta de gravel, y no nos pudo causar una mejor impresión. Gracias a él tenemos lo mejor de las transmisiones monoplato combinado con lo mejor de las transmisiones de doble plato. Para resumirlo, el sistema Classified PowerShift simula un cambio de plato a través de un cambio de velocidad dentro del propio buje. Así que tenemos los desarrollos equivalentes a una transmisión de doble plato, pero llevando un solo plato. En gravel, donde las transmisiones de doble plato siguen siendo una elección con muchos adeptos, las ventajas del sistema Classified PowerShift son evidentes. En ese momento ya os informamos que estaban trabajando en una versión de mountain bike y ahora ya es una realidad. Aquí nos surgen muchas más dudas antes de probarlo, porque en el mountain bike es evidente que las transmisiones monoplato le han ganado la partida al doble plato. ¿Tiene sentido entonces el sistema Classified PowerShift para mountain bike? Pues es lo que vamos a tratar de explicaros en este vídeo. Para empezar, el sistema Classified PowerShift de mountain bike comparte muchas partes con el sistema que usamos para gravel y que también se usa en carretera. El sistema interno de buje, donde se produce el cambio de plato virtual, es idéntico, el mismo. Y el buje, con los lógicos cambios para las medidas de mountain bike, también. Al cuerpo de buje se une todo el sistema de cambio interno, que es una pieza que se monta y desmonta de forma extraordinariamente fácil y rápida. Cuando os hablamos del sistema para gravel, os comentamos que era posible tener dos juegos de ruedas, uno para gravel y otro para carretera, y cambiar solo el sistema de cambio de un buje trasero a otro. Pues ese cuerpo donde se produce el cambio es el mismo que se usa en la versión de mountain bike, así que se puede usar también con el buje de 148 milímetros que han creado para la versión de montaña. El cuerpo del buje está disponible para 28 radios rectos straight pull o para 32 radios J-bend, los curvados, y para disco center lock o para 6 tornillos. Uno de los puntos fuertes del sistema es su integración completamente sin cables, algo que hace que estéticamente sea prácticamente imperceptible a la vista. Todo se hace de forma inalámbrica, incluyendo la magia de cómo el cierre de la rueda trasera pasa energía al cuerpo del buje sin cables para que pueda ejecutar los cambios a través de un sistema de inducción. Es justo el eje de la rueda, y en concreto su palanca, donde se encuentra el receptor de la señal para ejecutar los cambios, y es el dispositivo encargado de comunicar esos cambios al buje, sin cables de ningún tipo. La palanca de la rueda cuenta con una batería que se carga con un cable mini USB estándar. Para ello hay que desmontarlo y abrir una tapa que sella el puerto por completo. Hasta aquí todo es igual que el sistema que probamos para gravel. El punto diferenciador está en el manillar. En el modelo de gravel se usa un pulsador que se integra en el manillar de carretera, y aquí han creado un pulsador específico para el manillar de mountain bike, muy minimalista y con una forma de anillo que han denominado Ring Shifter. Recuerda en cierto modo a los pulsadores Cirvel para SRAM que probamos en la bici de Aleix Espargaró. Es un mando muy pequeño y muy ligero. Luego hablaremos del peso de todo el conjunto en detalle. Los clics son nítidos y el mando es fácil de alcanzar. Tiene una batería interna que se carga con un cable propio imantado, que se conecta muy fácilmente, pero que nos ha parecido el punto más débil del sistema. No porque haya ningún tipo de problema, sino porque es un cable específico para este mando. Si lo pierdes o te lo olvidas en un viaje, estás vendido. Aunque hubiese quedado peor integrado, hubiésemos preferido un cable micro USB o USB-C, que puedes encontrar en cualquier lugar. Tanto el mando del manillar como la palanca del eje cuentan con una luz LED que indica el estado de la batería de forma visual. Verde si está bien y rojo si está a un 20% o menos. Respecto a la autonomía, pues no os podemos dar una cifra concreta, porque como es lógico, dependerá de las veces que cambiemos e incluso de en qué condiciones sean los cambios. Por el diseño de buje es obligatorio usar sus propios cassettes que están fabricados por TRP. Los hay de 11, 12 o 13 velocidades. En el caso de 12 velocidades, el desarrollo más amplio es el del cassette 1140. También hay 1134, 1132, 1130 y 1128. Están hechos completamente de una pieza de acero mecanizados. Ya veis en las imágenes la calidad que tienen.
Un cassette 1140 parece más de gravel que de mountain bike, pero contad que tenemos un plato pequeño virtual. Ese plato pequeño virtual multiplica las 12 velocidades normales que tenemos por un ratio de 0,7 al usar el plato pequeño virtual que crea el buje. Así que el rango de velocidades disponible es de 530%. Como comparación, el de un cassette Ramírez de 1052 es de 520%. Pero quizás la gran ventaja está en que los desarrollos están mucho mejor escalonados, con menos saltos entre piñón y piñón. Con el cassette de 12 velocidades tenemos un total de 24 velocidades a nuestra disposición, de las que 16 son desarrollos únicos no repetidos en ninguna combinación. En cuanto al mantenimiento, el sistema interno de buje no necesita ningún mantenimiento según la propia marca. Aseguran que uno de sus corredores patrocinados ha hecho 35.000 kilómetros con el sistema sin tener que hacer ningún mantenimiento al buje, ni cambiar cadena ni cassette. Así que el mantenimiento, o mejor dicho, su ausencia de mantenimiento, es un punto fuerte. El cassette es compatible con las principales cadenas de Shimano y SRAM para 12 velocidades. Y es compatible con cambios Shimano, SRAM o en este caso de TRP, de nuestra bici de test. De hecho, es compatible con cualquier cambio que sea para 12 velocidades y funcione con el rango del cassette. Más dudas que os pueden surgir y que son especialmente importantes en el mountain bike. La rapidez de enganche del buje al pedalear, pues es de 9 grados, cuando el sistema va en el equivalente al plato grande, que es la posición en la que el buje no actúa, y de solo 6 grados cuando estamos rodando en la posición de plato pequeño virtual que crea el buje. Uno de los puntos fuertes es que el cambio en el buje se puede hacer incluso pedaleando a máxima intensidad, hasta más de 1000 vatios y no se inmuta, lo que es una diferencia abismal a lo que pasa al cambiar de plato en una bicicleta con 2 platos. Como mucho oyes el ruido del cambio, pero no se producen saltos ni extraños en el pedaleo. Y se puede hacer el cambio de plato sin pedalear. A la que la rueda gire, el cambio se efectúa, estemos pedaleando o no. Y el cambio se ejecuta en 150 milisegundos, o sea, prácticamente instantáneo. En cuanto a la instalación, el aspecto más complejo es la distribución de los separadores para que el eje de la rueda inteligente se comunique con el buje correctamente. Pero cuentan con una plantilla que facilita esa tarea. El aspecto más curioso quizás sea la palanca que se apoya en el cuadro y que es un elemento necesario para que el sistema funcione. Hay que hacer que la palanca del eje apunte hacia el mando de cambio y el emparejamiento entre la maneta y el eje de la rueda se hace mediante Bluetooth con un proceso rápido y sencillo que se parece al emparejar un cambio maneta SRAM AXS. Realmente es todo muy simple de poner a punto, aunque sea un proceso largo. El sistema tiene conectividad ANT+ y eso nos permite conectarlo a un ciclocomputador para ver las velocidades en su pantalla. Otro tema a tratar es la eficiencia mecánica del sistema. Ni en nuestro anterior test ni en este hemos percibido pérdida de energía alguna que fuese palpable, pero para comprobarlo, Classified ha hecho un completo estudio en el que han verificado que su transmisión tiene una eficiencia del 99%. En el interior del buje hay un sistema de engranajes planetarios que han optimizado al máximo y que es lo que otorga esa eficiencia. Al margen de ello, el sistema crea una transmisión más eficiente a nivel mecánico porque permite evitar cruces de cadena extremos en muchas situaciones, que es uno de los escenarios donde más se pierde en cuanto a fricción. Y también permite usar platos más grandes, otro aspecto que reduce la fricción. ¿Puede usarse en cualquier bicicleta? Pues el diseño de la versión de mountain bike ha sido creado con el cross country y el trail en mente, no para enduro. ¿Qué pasa con las e-bikes? Pues se puede usar en e-bikes con un par máximo de 70 Nm, es decir, las consideradas ligeras. En cuanto al peso, aquí veis los pesos reales de cada componente: 296 gramos para el cassette, 485 gramos para el sistema de cambio del buje, y el conjunto de buje, sistema de cambio y cassette pesa 848 gramos. El eje de la rueda tiene un peso de 72 gramos y el pulsador del manillar Ring Shifter pesa solo 24 gramos. Es difícil comparar el peso con un sistema de transmisión convencional, especialmente en mountain bike,
Si bien la versión de Gravel se comparaba viendo que el peso final es similar a una transmisión de doble plato convencional, en mountain bike se debe comparar con una monoplato, y ahí sí que se añade peso. Pero no parece un factor significativo. Si lo comparamos con una transmisión XT con ruedas DT Swiss XRC 1501 contra las propias ruedas Classified, el aumento de peso es de menos de 100 gramos. En cuanto al precio, hay varias formas de comprarlo. Quizás la más interesante es la que incluye las ruedas Classified. Es un pack por 2.743 euros, que lo tiene todo. El buje montado con las ruedas Classified M25 con llanta de carbono de 25 milímetros de ancho interno y perfil de 30 milímetros. También puedes comprar el kit de buje suelto y montarlo tú en tus propias llantas. Ese kit, con todo necesario, tiene un precio alrededor de los 1.500 euros. También hay marcas de ruedas que ofrecen ruedas ya listas para el sistema Classified PowerShift. Bicimax es la empresa distribuidora de Classified para España y ellos os pueden concretar todas las opciones posibles. Bien, llega la hora de probarlo y aquí el primer dilema es establecer si regresar a la lógica de los dos platos en mountain bike tiene sentido. De entrada nos costó acostumbrarnos a que también teníamos la opción de cambiar en la mano izquierda para hacer el cambio de plato virtual. Es mucho tiempo usando transmisiones monoplato y esa lógica mental de saber que tienes un cambio de plato virtual cuesta un tiempo volver a interiorizarla. Como pasaba en la versión de Gravel, el sistema tiene un funcionamiento impecable y nada que ver con el funcionamiento de un cambio de platos convencional. Aquí podemos cambiar pedaleando a máxima intensidad o sin pedalear, y esos son dos factores clave que multiplican su utilidad. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que cambiábamos mucho más que de costumbre. Con las transmisiones monoplato actuales nos acostumbramos a adaptar nuestra cadencia al desarrollo que tenemos, puesto que los saltos entre piñones son considerables. Pero aquí realmente puedes llevar una cadencia estable en todo tipo de terrenos, y en la práctica eso supone cambiar más a menudo. Hay dos situaciones donde el sistema Classified PowerShift supone una gran ventaja respecto al monoplato. Por un lado, para los usuarios más racing y avanzados. Sabiendo que tienes un plato pequeño virtual, puedes apostar por un plato más grande, con todas las ventajas que ello supone en aprovechamiento de la fuerza y evitar cruces extremos de la cadena. Si habitualmente llevas un plato de 36 dientes, puedes pasar a uno de 38 sin problemas. Y aún tendrías una combinación más suave que el 36-52, usando el plato virtual que crea con un 38 y con el piñón de 40 dientes. Cuenta que con un plato de 38 dientes el sistema te crea un plato pequeño equivalente a uno de 26 dientes aproximadamente. La otra situación donde es una gran mejora es para personas a las que no les encaja el monoplato. Es simple. Si no estás muy en forma, tienes que recurrir a un plato pequeño para poder afrontar las subidas. Y eso significa que hay más posibilidades de que te quedes sin desarrollo bajando. Eso lo eliminas con el sistema Classified PowerShift. Así que las ventajas más grandes las vemos para los usuarios más racing y para los menos en forma o que necesitan más rango. Otro aspecto que nos encantó es la posibilidad de cambiar de plato sin pedalear. Algo ideal para esas situaciones en las que vamos bajando y de repente tenemos que afrontar una subida muy inclinada. Aquí es una gran ventaja. Sobre el propio funcionamiento del sistema es impecable. Ni un fallo, ni un problema, ni un cable, durabilidad enorme, fiabilidad, ausencia de mantenimiento. Eso hace que solo tengamos que valorar si lo que ofrece el sistema nos encaja o no. Aspecto que no nos gustaron tanto. El más problemático era que en muchas situaciones nos costaba saber si íbamos en el plato pequeño virtual o no. Se puede solucionar conectándolo a un GPS que muestre la velocidad usada, pero no se puede hacer con todos. Bastaría con algún indicador en el propio mando para saber la velocidad de forma visual. Aunque tenemos 24 velocidades, la realidad es que, como sucede con los sistemas de doble plato convencionales, hay desarrollos que están repetidos. Y en total son unos 16 diferentes los que tenemos. Y te avisamos que si vienes de monoplato necesitarás un tiempo para volver a asimilar la posibilidad de cambiar de plato y sacarle el máximo partido. El precio, que es elevado, como es lógico para un sistema con tanta tecnología, también es una barrera para su popularización. En definitiva, el sistema Classified PowerShift está espectacularmente bien ejecutado a todos los niveles. Ofrece lo mejor del doble plato sin sus puntos débiles
y hay muchas situaciones de uso donde es muy superior a una transmisión monoplato. El precio puede ser una barrera, pero desde luego obtienes a cambio un sistema repleto de tecnología. Si las ventajas que ofrece te atraen y puedes pagarlo, iríamos a por él sin duda.